pero están engañando al pueblo de México y el riesgo es que literalmente lleven al país a la quiebra, porque le siguen metiendo dinero bueno al malo en los caprichos y en cambio reducen el gasto en educación, en salud y en seguridad. Por eso nuestro voto será en contra. Pues vimos el pasado sexenio un endeudamiento brutal que provocó por órdenes del expresidente López Obrador para México, como pocas veces se había visto en la historia. Y ahora hay una petición de más deuda por parte del gobierno de Claudia, la secretaria. Ustedes nunca pensaron en el pueblo, nunca creyeron en la democracia, creían que iban a seguir siendo los monarcas, que iban a decidir las cosas, que todos les iban a hacer caso y hoy quedaron en la basura de la historia. Hay que decirlo como tal, están muy apaciguados, están huyendo, ya no dan el debate, ya no conocen, senador. culmino, no tienen la razón y es claro. Con su permiso, presidente. Adelante. Nosotros vamos a votar en contra tanto de la ley de derechos como de la ley de ingresos y me voy a referir a ambas. Me preguntan aquí de los programas sociales. Les recuerdo que los programas sociales se votan en el presupuesto de egresos de la Federación y que esa es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Si fuéramos diputadas y diputados, yo votaría a favor de los programas sociales y ahorita lo voy a explicar. Pero no puedo votar a favor de la ley de ingresos porque es una ley de ingresos surrealista. Dice el diccionario de la Real Academia que lo surrealista es aquello que tiende a lo irracional por un lado y que promueve lo onírico por otro lado, es decir, irracional y relativo a los sueños. Eso es lo surreal. Están soñando. Fíjense nada más, esta ley de ingresos que tanto les enorgullece establece un tipo de cambio de 18.70. 18.70, compañeras y compañeros, ¿les parece realista? Establece un crecimiento económico de entre el 2 y el 3%, cuando no hay un solo organismo serio, ni siquiera el Banco de México, que esté estableciendo un pronóstico ni siquiera cercano a lo que ustedes están planteando. Tercero, establecen que la tasa de interés va a acabar en 8%, lo cual también es surrealista, y una producción de petróleo de 1.9 millones de barriles diarios de petróleo, lo cual no han sido capaces de producir. Vamos a votar en contra por 3 razones principales y ojalá en eso pudiéramos centrar el debate. Primero, porque están planteando una deuda que es, por un lado, irresponsable, pero por otro lado ya es absolutamente insostenible el nivel de endeudamiento. Segundo, vamos a votar en contra porque el documento está plagado de engaños y de mentiras. Y tercero, porque el gasto es irracional. Le quitan a lo fundamental y le ponen dinero a los caprichos. Y aunque aquí solo nos vamos a referir a la ley de ingresos, sí haré un comentario marginal sobre el gasto. Empiezo por el tema de la deuda. Fíjense nada más el nivel de irresponsabilidad. Estamos cerrando 2024 con un déficit, creo que le están hablando por allá, presidente. Presidenta, si me pueden detener el reloj, por favor. ¿Con qué objeto, senadora Chavira? Sí, presidenta, es una moción con todo respeto al senador Ricardo Anaya. Estamos en la ley de derechos, no en la ley de ingresos. Entonces, solo para centrar el debate, estamos debatiendo y discutiendo ahorita ley de derechos, no ley de ingresos. Esa es para ¿Pero cuál sería el objeto de su intervención, senadora? Es solo para precisar que estamos en el tema de ley de derechos, no ley de ingresos. Adelante, senador. Yo les quiero recordar primero que no podemos ser reconvenidos en nuestras expresiones. Acuérdense de eso. Aquí hay libertad de expresión. Y segundo, dije con toda claridad que presenté voto particular en ambas.
y que por respeto al tiempo de todas y todos ustedes me voy a referir de manera integral tanto a la Ley Federal de Derechos como a la Ley de Ingresos. Continúo, vamos a votar en contra porque el nivel de endeudamiento que están planteando es absolutamente irresponsable. O sea, un déficit fiscal de 6 puntos del PIB, así va a cerrar 2024, es algo que no habíamos visto en 36 años. Es el déficit fiscal, el nivel de endeudamiento más alto prácticamente en 4 décadas. Ahora, ¿cómo llegamos hasta aquí? Decía yo en comisiones que lo que el sentido común indica es que si una persona gana 7,000, pues gaste 7,000. Pero en Morena esa lógica no aplica. Los ingresos son por 7 billones, pero ustedes deciden gastar 9 billones. De ese tamaño es la irresponsabilidad. ¿Y qué pasa cuando uno se endeuda, cuando pasa la tarjeta de crédito de manera irresponsable? Pues que no solamente la deuda crece, también se acumula el pago de intereses a los que hay que hacer frente. Y eso me lleva a la segunda razón. La deuda es absolutamente insostenible. Han endeudado al país a tal grado que solamente en 2025 de puros intereses vamos a gastar 1.4 billones de pesos. Pero para ponerlo en perspectiva, todo el gasto de la Secretaría de Seguridad Pública, quizá el tema más delicado en el país, al que más habría que invertirle, 70,000 millones. Y para pagar intereses de la deuda, no es para adquirir cosas de futuro, es para pagar los tarjetazos del pasado que dieron de manera irresponsable. Vamos a gastar 20 veces esa cantidad, 1.4 billones de pesos solamente para pagar intereses. Algo que no había sucedido en décadas. Es mucho más lo que se va a pagar de intereses que lo que se va a invertir en infraestructura física. O sea, de intereses 1.4 billones de pesos. Infraestructura física, todo el gasto en puertos, aeropuertos, carreteras, trenes, prácticamente la mitad, 1.4 billones contra 800,000 millones. Segunda razón, porque el documento está lleno de engaños. No podemos avalar un documento con esta cantidad de falsedades. Había prometido la presidenta bajar el déficit a 3 puntos del PIB. Le dio esa instrucción a los de Hacienda. Tratando de cumplir la instrucción, lo mandaron en 3.9 para que empezara con 3 el número, aunque en realidad todos sabemos que 3.9 es 4, pero no se va a cumplir. El déficit fiscal va a ser muy superior a 4 puntos del PIB, porque de esos 7 billones que ingresan, 5 vienen de impuestos, de IVA y de impuestos sobre la renta fundamentalmente. Esa recaudación depende del crecimiento, porque si la economía crece mucho, pues la gente tiene más ingresos y paga más impuestos sobre la renta. Si la economía crece mucho, la gente consume más y paga más IVA. Por eso ustedes sobreestiman el crecimiento para poder engañar con ingresos que en realidad no vamos a tener y así disfrazar la deuda y hacer parecer que el déficit va a ser menor de lo que será. Fíjense nada más, dicen ustedes que la economía va a crecer entre 2 y 3%. ¿Qué dice Banjico? El Banco de México, 1.2%. El Fondo Monetario Internacional 1.3%, Citibanamex 1%, el promedio es 1.2%. Están engañando con que vamos a crecer al doble de lo que en realidad vamos a crecer y claro, eso les permite sobreestimar los ingresos, principalmente de impuestos sobre la renta y de IVA, y con eso esconder la deuda abajo de la alfombra. Nada más que aquí nos vamos a ver en un año y habrá un dato oficial de déficit fiscal y van a ver que lo que dijimos era verdad. Y una de dos, o se van a parar aquí a decir que a ustedes los engañaron o tendrán que reconocer que sabían que era falso y que ustedes fueron quienes engañaron. ¿Y de dónde vienen los otros 2 billones? De varios ingresos, pero principalmente Pemex y CFE, y ahí está la otra gran mentira. Están planteando que va a haber un superávit equivalente a 1.1 del PIB.
Si solo Pemex Refinación perdió casi 900,000 millones de pesos durante el sexenio anterior. Entonces la deuda va a seguir creciendo, lo saben, pero están engañando al pueblo de México y el riesgo es que literalmente lleven al país a la quiebra. Ahora me quiero también referir de manera breve al gasto. Lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno, los programas sociales. Lástima que aquí no nos toca votarlos. Por supuesto que nuestro voto sería a favor, porque votamos a favor que estuvieran en la Constitución. Lo malo, le meten dinero a los caprichos. Pongo un ejemplo, 130,000 millones en la partida que han usado para fondear la absurda obra de la refinería de Dos Bocas. 130,000 millones le están metiendo a esa partida. Lo feo, le quitan a lo importante. Salud, reducen. Educación, reducen. Seguridad, reducen. Como si el país estuviera de maravilla en materia de seguridad, la gente pudiera caminar por las calles, no hubiera homicidios. Vean nada más en salud lo que hicieron. Le quitan 340 millones al Instituto de Cancerología, 337 al de Nutrición, 230 al de Enfermedades Respiratorias, 273 al de Pediatría, 243 al de Rehabilitación y así podría seguir la lista. Y claro, nos van a decir que ese dinero que le quieren meter a Dos Bocas es muy importante, que por la soberanía energética. Ya dejen de repetir esa tontería. Si algo está diversificado en el mundo es el mercado de las gasolinas. Hay decenas de países y de empresas que la venden. No, el problema está en el gas natural. Estamos importando más del 70% del gas natural y el 99% lo estamos importando de Estados Unidos. Ahí sí cuidado con que los gringos, concluyo, ahí sí cuidado con que los gringos, creo que le llaman por acá. ¿Con qué objeto, senadora Lili? A ver, sonido. ¿Con qué objeto, senadora Lili Telles? Una pregunta. ¿Acepta el orador? Dígale por favor a la senadora que sí acepto su pregunta. Bueno, adelante, tiene 1 minuto y usted 2 minutos para contestar. Vamos a ser muy flexibles, pero que quede registrado que el tiempo del senador ya concluyó, ¿no? Gracias, pero vamos a presidenta. ser flexibles. Adelante. En el contexto de lo que ha sucedido, pues vimos el pasado sexenio un endeudamiento brutal que provocó por órdenes del expresidente López Obrador para México, como pocas veces se había visto en la historia. Y ahora hay una petición de más deuda por parte del gobierno de Claudia, la secretaria. ¿Cuál es el riesgo de que continúen pidiendo y pidiendo dinero para obras que no han dado ningún resultado económico y tampoco social? ¿Cuál es el riesgo para México a corto, mediano y largo plazo, senador? Con mucho gusto, senadora. Me refiero a las dos cosas, al riesgo y al absurdo de las obras. El riesgo es muy sencillo, que nos lleven a la quiebra como sucedió con Echeverría y con López Portillo. Si uno revisa, lo que provocó esas crisis económicas fue precisamente un déficit fiscal irresponsable. Cuando el gobierno ingresa 7 billones de pesos, pero se gasta 9 billones de pesos y eso lo sostiene en el tiempo, la deuda va creciendo y el día de mañana hay que estar gastando una fortuna. O sea, para tomarlo en perspectiva, si México fuera un hogar, de 9,000 pesos, resulta que nos vamos a gastar prácticamente 1,500 en pagar puros intereses. A ese nivel de irresponsabilidad nos ha llevado Morena. Y la deuda va a seguir creciendo, porque solo van a ingresar 7,000. Entonces, se gastan 9, de los cuales 1,500 son para pagar intereses y solamente ingresaron 7. Si seguimos por este ritmo, van a quebrar al país. Y lo de las obras es muy importante, porque le meten 130,000 millones al disparate de Dos Bocas, con este cuento absurdo de la soberanía energética, cuando comprar gasolina en otras partes del mundo es muy sencillo. El problema es el gas natural. Si los gringos nos cierran la llave, solo tenemos para almacenar 2 días y medio de gas natural.
y les estamos importando a los gringos el 99% del gas natural que importamos. Pero en eso no se fijan. Alemania, por ejemplo, resistió el embate de Rusia porque puede almacenar 106 días de gas. Francia 113, Dinamarca 200, nosotros 2 días y medio. Nada más que parece que eso Morena no lo entiende. Ellos siguen en su disparate de la gasolina, de la refinería de Dos Bocas. ¿Y por qué el gas natural no lo podemos traer más que de Estados Unidos? Porque el gas natural hay que licuarlo, es decir, volverlo líquido para subirlo a un barco. Eso encarece Concluya, muchísimo el costo. senador, por La favor. única manera de mantener estos costos es por gasoducto. Concluyo, nuestro voto es en contra. Primero, porque la deuda es irresponsable e insostenible. Segundo, porque su documento está plagado de engaños. Y tercero, porque le siguen metiendo dinero bueno al malo en los caprichos y en cambio reducen el gasto en educación, en salud y en seguridad. Por eso nuestro voto será en contra. ¿Es cuánto? Gracias, senador. Hasta por 10 minutos, senador. Gracias. Yo con ánimo aquí, viendo por qué la reacción, ya hasta me va a preguntar que por qué estoy tan calladito. Digo, es que teníamos que llegar a este punto, ya huyen, ya no quieren ni debatir, ya se les ha acabado la fuerza, como dicen por ahí. Pero hay que decir que están muy desinformados. El día de hoy, hace unas horas, se suben a mentir aquí a la tribuna. Hace unas horas, en una reunión y días antes, Ilan Goldfein, del Banco Interamericano de Desarrollo, viene a hablar con nuestro gobierno de la alegría, de la certeza que tienen sobre el país en términos de lo que va a ser la localización de inversiones, corredores económicos y las mismas calificadoras internacionales que ustedes suben ahorita, pero no tienen ni 10 minutos que vienen a decir aquí, en tiempo real es otra la realidad. Pero mienten que da gusto, como respiran. Y es porque añoran los tiempos pasados, cuando la política de ingresos la hacían entregando la soberanía, nuestros recursos naturales, cuando esperaban la dolariza, después de entregarla a través de la reforma energética, petróleo, cuando subían los impuestos, el IVA, hasta se han de acordar de la Roqueseñal y cómo el PAN siempre iba con el PRI a sacrificar al pueblo. Cuando endeudaban, Fobaproa. Entonces León cree que todos son de su condición, pero estas épocas ya acabaron de irresponsabilidad, de deudas insostenibles y aunque ha costado se ha ido enderezando el barco. Ya muchos compañeros les han informado aquí. Yo quiero precisar cómo esta propuesta autoriza contratar créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio de crédito público hasta por un monto, como han dicho aquí, de 1.580.000 pesos, monto de endeudamiento racional. Y con la propuesta de ingresos se establece un marco claro que permite planificar y asignar recursos a proyectos y programas sociales económicos, con una propuesta de crecimiento equitativo y sostenible, reduciendo las desigualdades y asegurando que todos los mexicanos puedan disfrutar de una vida digna. Eso que ustedes hicieron, pero al revés, masacraron al pueblo. Hasta este momento ustedes, la reacción, en forma segmentada y tendenciosa, presentan argumentos en contra, señalando datos de la economía nacional que desde su visión conservadora no justifican cada uno de los conceptos de ingreso
o sus correspondientes actualizaciones. Cuestionan el destino que se dará a los mismos en forma panfletaria. Vean nomás eso, panfletarios. Y yo diría hasta delirantes, como que están en sueños de una realidad que no existe. No va a ser así como ustedes dicen, porque les preocupa ahora sí la deuda nacional, ya que dejaron embarcados a todos los mexicanos. No discuten el origen y las políticas depredadoras de los regímenes políticos que ustedes hicieron para tener al país en esta circunstancia. Ahora vienen, y aunque uno quisiera que algunos de buena fe, que no la tienen, a querer aquí hacerse los buenitos. Esta revisión de argumentos no es razonable, no expresa una visión razonable sobre el desarrollo económico nacional y el destino de los recursos económicos del país. Lo que de nuestra parte, como Claudia lo propone, con un uso racional, austero, honesto y transparente, impulsaremos el desarrollo nacional y avalar una vida digna para los mexicanos y mexicanas. La propuesta de paquete económico contribuye a mantener la estabilidad económica del país, a los límites para el endeudamiento y gestión de las finanzas públicas con austeridad y racionalidad. Ustedes donde observan aumentos o reducciones injustificadas, nosotros determinamos oportunidades de un gasto más eficiente, eliminando privilegios o desviaciones en su ejercicio. Por eso esta propuesta elimina la discrecionalidad que prevalecía en los gobiernos del PRIAN. Ustedes favorecían a la simulación recaudatoria, eliminaban la obligación fiscal de grandes contribuyentes, en donde el acuerdo de la cúpula política con la empresarial, eso sí garantizaba el desvío de cargas fiscales afectando los ingresos reales del Estado. Todavía aquí ese Salinas Pliego que se niega a pagar los impuestos y ese es un verdadero ratero al dinero del pueblo, que ya pague sus impuestos. Voceros ustedes quedan de la negatividad. Artificialmente rechazan propuestas en la ley de derechos y ahora en la ley de ingresos. No reconocen que la clave para el éxito de los ingresos radica en la implantación de herramientas tecnológicas que automaticen procesos, que agilicen la gestión de la información y aseguren una correcta integración de datos. La conexión a plataformas gubernamentales seguras y confiables se volverá esencial para realizar trámites con mayor rapidez y seguridad. La actualización constante del conocimiento sobre las nuevas disposiciones fiscales, el análisis profundo de las implicaciones de las modificaciones a la normativa, la adecuada planeación y el desarrollo de estrategias de cumplimiento son elementos claves para la buena administración pública. Con disgusto de ustedes, Claudia continuará combatiendo la corrupción en todos los niveles de la administración pública federal. Con disgusto de ustedes, no se incrementan los impuestos ni las tasas vigentes. Se implementarán operaciones de refinanciamiento y manejo de pasivos para atenuar la volatilidad financiera. Con discursos y con disgustos de la oposición de ustedes, se disminuirá el costo del servicio de la deuda y se liberarán recursos para la inversión pública. Se incentivará el dinamismo del empleo a nivel nacional, fortalecer el consumo privado y estimular la inversión fija bruta. Se aumenta la eficiencia operativa en las aduanas para combatir la evasión fiscal a través de las modernizaciones de los sistemas de pago de impuestos. Mediante el uso de las tecnologías se fortalecerá la trazabilidad fiscal de las transacciones, lo que permitirá incrementar la capacidad de supervisión, facilitando la recaudación local y federal. Por eso, la política de ingresos del próximo año mantiene el compromiso del gobierno federal
de fortalecer los ingresos del sector público. Es claro que con la propuesta se disminuye la percepción de riesgo, se define un marco fiscal previsible que fomenta la confianza de inversionistas y agentes económicos, atrayendo tanto nacionales como extranjeros. Como ustedes están fuera de la realidad, hoy ni siquiera acuden a la instalación en este Senado del proyecto del transísmico, y hoy la coordinadora de empresarios Altagracia viene a dar datos que ojalá los revisen, porque fíjense que México es un país que tiene el primer lugar exportador de vehículos pesados, el cuarto de la industria automotriz, el sexto de autopartes, el sexto de turismo, el quinto de dispositivos médicos. Hay muchas industrias que ya nuestra fuerza tiene huella y siempre es más fácil para los que pensaron hacer corredores y polos. Por eso el éxito, por eso la llegada del BID, por eso las calificaciones que a ustedes los traen delirando con pesadillas. ¿Pero por qué? Porque perdieron lo fundamental, su cercanía con el pueblo. Ustedes nunca pensaron en el pueblo, nunca creyeron en la democracia, creían que iban a seguir siendo los monarcas, que iban a decidir las cosas, que todos les iban a hacer caso, y hoy quedaron en la basura de la historia. Hay que decirlo como tal, están muy apaciguados, están huyendo, ya no dan el debate, ya no conocen, senador. culmino, no tienen la razón. Y es claro, reitero, que la ley de ingresos aumentará, les guste o no, la eficiencia recaudatoria, bajará la evasión, la elusión fiscal, combatiremos la corrupción y brindaremos una mejor atención a los contribuyentes. Concluya, por el senador. bien de la nación, primero los pobres, y mucho ánimo, no se agüiten, hombre, ánimo.